Buen día, mis amados hermanos, allá en casa. Como decía nuestro pastor Memo, les extrañamos y extrañamos la comunión que domingo a domingo teníamos, miércoles a miércoles, pero confiamos en que pronto el Señor nos permitirá nuevamente estar juntos, podernos abrazar, besar, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra. Les envío un saludo y qué bueno que están ya conectados. Vamos a considerar la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Es bueno en estos tiempos que tenemos quizás más tiempo libre ahí en casa, que tomemos la escritura, que la leamos, que la meditemos, que reflexionemos en ella y poder de esta manera tener un mayor conocimiento de Dios. Acompáñenme ahí en sus casas a abrir sus Biblias a la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, a los hermanos filipenses. Es una epístola preciosa en donde Pablo deja ver mucho de su forma de ser, de su congruencia que él tenía en cuanto a lo que él creía, en lo que vivía y aún en lo que él pensaba que sucedería cuando muriera. Capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, voy a permitirme leer 6 versículos, 7 en realidad son del versículo 20 del primer capítulo al versículo 26. Dice así, en la versión que yo tengo ahora: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre estos dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Oremos, hermanos. Padre, te rogamos que por medio de tu palabra, Señor, tú impactes nuestros corazones, impactes nuestra vida, y que si hemos vivido de una manera que no te está glorificando a ti, tú puedas a partir de hoy transformarnos y cambiarnos para que todo lo que hagamos te glorifique a ti. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, esta epístola, como les decía, es una epístola que nos deja ver mucho del corazón de nuestro hermano Pablo y nos deja ver una parte de él y que puede hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Y la pregunta sería: ¿cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vivía Pablo? Porque mira, para Dios es muy importante cómo vivimos, pero no solo cómo vivimos, sino también cómo morimos. Porque muchas veces la forma en que morimos va a reflejar la forma en que vivimos. Nuestra muerte, cuando nos acercamos a nuestra muerte, sea a corta edad o a larga edad, si somos creyentes, esa forma en que nosotros vamos a enfrentar ese paso que todo ser humano tiene que dar, va a reflejar también cómo hemos vivido toda nuestra vida. Así que Pablo aquí está dirigiéndose a los hermanos en Filipos, ¿sí? Y él habla con una certeza, con una convicción de fe, que él dice: tengo la plena seguridad. Él está plenamente seguro de lo que les está diciendo, de lo que les está escribiendo, y tiene una plena esperanza de que jamás,
nunca será avergonzado, sino que va a estar actuando, va a estar viviendo, y en todo lo que viva, ¿sí? Su meta es clara para él. Lo que yo voy a vivir, lo que quiero hacer a lo largo de los años que me resten de vida, es exaltar al Señor. Esa es la palabra que usa la Reina Valera, exaltar al Señor, magnificar al Señor. Que el Señor sea el que por mi vida sea reconocido, se esté mostrando a todos los demás que me conocen. Esa es mi meta. Pero no solo se queda en eso. Fíjense cómo dice al final del versículo: y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo me muera. ¿Sí? Entonces nuevamente las preguntas sería: ¿cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? Porque mira, a Pablo no le importaba vivir de acuerdo a los estándares de este mundo, a las expectativas que la gente puede tener de este mundo. La gente de este mundo tiene expectativas muy ancladas en este sistema mundial. ¿Sí? Hay gente que sus anhelos o sus expectativas es quizás terminar una carrera, y no quiero decir que esté mal. El problema es que solo están pensando en eso. Hay gente que sus expectativas es adquirir quizás una casa, hacer un viaje a Europa, ¿sí? Gente que tiene como expectativa casarse. Todo lo que tiene que ver con este mundo. Pero el apóstol Pablo, una vez que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, todos sus planes, todas sus expectativas fueron hechas a un lado para únicamente concentrarse en lo que Jesús quería de él. Así que estas expectativas que tenemos de la vida, cuando no son satisfechas, nos puede llenar de amargura. Nos amargamos porque no hemos alcanzado las metas que nos propusimos. Cuando vemos truncada una carrera, cuando no se han realizado nuestros anhelos, porque pensábamos que a cierta edad ya íbamos a estar casados y después íbamos a ser padres. Todas esas cosas pueden crearnos amargura en nuestro corazón. Y a Pablo, bueno, pues eso no le importaba. Pero fíjate, tampoco le importaba la manera en que él fuera a morir. ¿Y qué es lo que lo llevaba a tener esta posición delante de los hermanos a los que les escribía? Bueno, él era un hombre que espero que al igual que tú y yo, él entendía a cabalidad lo que Jesús había hecho por él. No sé si tú y también yo podamos entender plenamente lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Le ponía a este título de este mensaje: Jesús, el hombre que lo dio todo, lo merece todo. Y solo quisiera que consideráramos algunas cosas que Jesús hizo de acuerdo a un pasaje que viene ahí en el Evangelio de Lucas. Porque quizás viendo ese pasaje podamos entender parte de la misión que Jesús hizo, o mucho de la misión que hizo estando en la tierra. En el capítulo 4 de Lucas, después de que Lucas nos narra las tentaciones de Jesús, a partir del versículo 14, Jesús o Lucas nos va a narrar un hecho que sucedió a Jesús allí en Nazaret, y dice la escritura así: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados,
que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Dejémoslo ahorita hasta ahí. Y este pasaje a mí me encanta porque mira, describe a Jesús como un hombre naciendo judío, y como buen judío Jesús siempre cumplió la ley y cumplía con las ordenanzas de su mismo pueblo. Dice que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga todos los días de descanso, todo el sábado, los sábados. Entonces era parte de su costumbre. Yo espero que tú también tengas la costumbre de estar asistiendo a las reuniones de manera regular, ¿sí? Y Jesús, teniendo esa costumbre, ¿sí? Y como ya tenía quizás alguna cierta fama, era muy temprano en su ministerio, pero algo ya tenía de fama. Cuando llegó a la sinagoga, le invitaron. En las sinagogas solía que invitaban a veces a los visitantes a dar una palabra de las mismas escrituras. Esto es nada más del Antiguo Testamento. Entonces, al ver a Jesús, lo invitaron y le dieron el rollo del profeta Isaías. Y de verdad era un rollo, porque antes eran rollos, no son libros como los que hoy tenemos. Y antes, recuerden, la escritura no estaba dividida ni en versículos, ni en capítulos, ¿no? Ni había subtítulos. Entonces a Jesús le entregaron un rollo, y debe haber sido un rollo extenso, porque Isaías tiene 66 capítulos. No sé si estaba dividido en varios rollos Isaías, pero le dieron un rollo. Y me asombra cuando dice que él, encontrando la escritura que él quería encontrar, digo, no sé cómo la encontró. Bueno, sí sé. Jesús conocía la escritura. Así como si tú y yo la conocemos y de repente te digo que encuentres un versículo en la Biblia, si tú la conoces y la has estudiado, vas a saber en dónde se encuentra. Así que Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y exactamente fue al lugar que él quería encontrar, que se refiere a Isaías 61. Y entonces empezó a leer una porción de esa profecía de Isaías, ¿sí? Y nada más leyó unos cuantos versículos, ¿sí? Y se detiene después de leer unos cuantos versículos. Hasta ahí cierra el rollo del profeta Isaías, o lo enrolla más bien, más que cerrarlo, ¿sí? Y hace una declaración. Dice: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. En la versión 60 dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Y casi pudiera imaginarme a Jesús diciendo y señalándose a sí mismo, golpeándose el pecho: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía, como refiriéndose a él mismo, de ese que hablaba el profeta Isaías. ¿Y qué es lo que estaba leyendo? Bueno, dice: el espíritu de mí, del Señor está sobre mí. Y dice: me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Fíjate. En la Biblia, ¿quiénes podríamos decir que son los pobres? Los pobres, podríamos decir, son aquellos que tienen menos, a los que desprecia la sociedad, son aquellos de los que abusan los que más tienen, son los que tienen menos oportunidades quizás en la vida, pero por esa misma condición son los que están más abiertos al evangelio. Pero obviamente Jesús no se refirió nada más a la pobreza material, porque mira, la mayor pobreza que tiene el ser humano no es la material, sino la espiritual. Y dentro de eso era más amplio lo que Jesús estaba diciendo al referirse a los pobres. Estaba incluyendo a todos aquellos que tienen esa pobreza espiritual y que necesitan de un Salvador, de un Redentor, de un Mesías. A eso se estaba dirigiendo Jesús. Para que pudieran entrar en el reino de los cielos todos
tenían que reconocer esa pobreza espiritual, y todos en la actualidad tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual para poder acceder al reino de los cielos. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Así que Jesús viene a hacer un llamado no a los poderosos, no a los ricos, no a los justos, no a los sanos, sino a los enfermos, a los que se reconocían pobres, a los que tenían una necesidad de Dios. Digamos, cuando Jesús les dijo a los fariseos: los sanos no necesitan de médicos, yo he venido por los enfermos. Y fíjate, hay algo que no sé quién lo escribió, pero lo anoté. Y este hombre decía que cuando Jesús dirigía estas palabras y sanaba a los enfermos, decía: un nuevo y extraño método de curar era el que Jesús realizaba. Y este método consistió en que el médico sufrió el costo y el enfermo recibió la curación. No en el momento en que sanaba Jesús, en el momento en que fue a la cruz. Ahí Jesús pagó el costo de la enfermedad tuya y mía y de toda la humanidad. Él recibió el costo de lo que era nuestra enfermedad y nosotros recibimos la sanidad. Así que entonces parte del ministerio de Jesús fue venir a dar a dar las buenas noticias a los pobres, pero ese pobres ahora va a enmarcar qué tantos pobres hay, porque tiene esta primera parte de la profecía, tiene que ver con todo lo demás que dice. Dice, bueno, fue a dar noticias a los pobres y después dice, me envió a proclamar que los cautivos serán liberados. Cuando habla de la libertad de los cautivos, no se está refiriendo a la gente que estaba presa en las cárceles, porque de hecho estaba tratando de revisar, creo que Jesús no liberó a nadie de la cárcel. ¿O alguien ha visto si Jesús sacó a alguien de la cárcel? ¿Literal de la cárcel, de una cárcel? A lo mejor nada más fue cuando lo iban a crucificar y dijeron, ¿quién prefieren, Barrabás o a Jesús, no? Digamos, en ese sentido salió Barrabás libre nada más, pero para que crucificaran a Jesús, pero en su ministerio, en su misión, no encontré un registro donde Jesús liberara a alguien de la cárcel. Así que no se está refiriendo cuando se está leyendo la profecía de Isaías y dice que le envió a liberar a los cautivos, no se está refiriendo a aquellos que estaban en la cárcel, pero hay otras cárceles que nos llegan a aprisionar mucho más que una cárcel literal, y eso es el pecado. El pecado que hay en el mundo, que hay en nuestras vidas, nos atan mucho más, nos aprisionan más que unos barrotes, que una celda. Estamos más cautivos por el pecado, somos más prisioneros de ese pecado, de esas cárceles en las que nosotros mismos nos metemos por estar pecando, y de esa cautividad en la que estamos es de la que Jesús nos viene a anunciar que Él nos va a liberar. Pero la mejor noticia, o digamos, primero la mala noticia, es que si tú te consideras cautivo, también la buena noticia es que Jesús vino a liberarnos. En el Evangelio, antes de que tú recibas, tú sabes que Evangelio significa las buenas noticias. Antes de que recibas las buenas noticias, necesitas recibir las malas noticias, para que entonces esas buenas noticias del Evangelio puedas entenderlas. Y aquí está haciendo más o menos ese juego, ¿no? Él vino a liberar a los cautivos. Y para poder recibir ese beneficio de parte de Jesús, bueno, nosotros tenemos que reconocer que somos unos cautivos, unos prisioneros. Así que esa fue la mala noticia. Pero además, no solo vino a proclamar esto, la libertad a los cautivos, dice, sino también
me ha enviado a decirle a los oprimidos que serán puestos en libertad. No sé qué tanto podríamos reconocer qué es lo que nos oprime. Por principio de cuentas, lo que más nos oprime es nuestro pecado. ¿Sí? Pero también Cristo se convierte en nuestro Redentor. Te puede oprimir quizás el pecado de otro, la forma en que otro actúa, la forma en que te puede afectar, cómo se conduce él, te puede oprimir a ti. Pero Cristo vino a fortalecernos en medio de esa debilidad que estemos experimentando. Ahora con lo que está en este mundo del COVID, ¿tú crees que pueda oprimir este virus? Mucha gente está llena de temor. Y no queremos decir tampoco que nos comportemos valentonamente, pero mucha gente no está saliendo para nada de sus casas. Están oprimidos por la enfermedad, pero Cristo nos dice que Él es nuestro sanador. Él dice que por sus llagas ya fuimos curados, y Él viene también a ponernos en libertad a todos los que estemos oprimidos. Muchos son oprimidos por los poderosos. Es verdad que en estos momentos que estamos viviendo, quizás muchos patrones, muchos jefes no puedan sostener a sus empleados, pero muchos están abusando de esto. Pudiéndolos sostener, los están despidiendo, les están rebajando el sueldo, los están llevando algunos a tener sueldo mínimo para que conserven el trabajo, otros lo están reduciendo a la mitad del salario, y de una u otra manera son oprimidos. Pero no solo por esto, toda la vida han sido oprimidos. Hay salarios que los hacen trabajar jornadas de 12 horas y con muy poco salario. Bueno, Cristo también vino para darnos la promesa de que Él es el que está tomando cuenta de todo eso, y Él va a ser nuestro vengador. Pero también dentro de la iglesia, ¿tú crees que haya opresión? ¿Qué es lo que nos oprime dentro de la iglesia? Bueno, el legalismo en el que muchas autoridades en la iglesia pueden estar actuando crea opresión en los hermanos. Y también Cristo, bueno, viene a ser nuestra fuente de agua viva que nos va a ayudar en cuanto a esto. Otra forma en que nos vino a liberar es diciéndonos que los ciegos verán. Hermano, yo sé que no nos gusta a veces que nos digan que no vemos, pero no hay más ciego o peor ciego que aquel que teniendo enfrente las cosas no las quiere ver. Y no se está refiriendo otra vez a la ceguera física, aunque Cristo abrió los ojos de muchos ciegos. En realidad se está refiriendo a la ceguera espiritual que muchos tienen. ¿Sí? Esa ceguera, dice, es el pecado que no nos va a dejar ver lo que es obvio. El pecado se oculta, el pecado hace minimizar las cosas, distorsiona las cosas, niega las cosas y cambia la realidad de las cosas. Entonces, en un sentido nos volvemos ciegos porque no alcanzamos a ver lo que el pecado nos hace. Y es una ceguera propia, no es ceguera de los demás, porque mira, ¿a poco no nos alcanzamos a dar cuenta muy bien de los pecados de otros? O sea, no nos ciegan los pecados de los otros, nos ciegan nuestros propios pecados. Y entonces Cristo les está diciendo al leer la profecía que Él también nos vino a liberar de esa ceguera para que ahora podamos ver con la vista que Él nos da, abriendo nuestro entendimiento, trayéndonos a la revelación nuestros pecados, dándonos cuenta nosotros de nuestra miserable condición en la que estábamos. Fíjate, voy a poner una cita para apoyar esto. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 26, cuando Pablo le está compartiendo su conversión ante el rey Agripa, en el capítulo 26 del verso 16 al 18, fíjate lo que dice. Dice, ahora levántate, pues me aparecí ante ti para que designarte como mi siervo y testigo
Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te he mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles, si te envío a los gentiles, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Sí? Fíjate, pero le dice, cuando está compartiéndole al rey Agripa, dice, el ministerio de Pablo para los gentiles, dice, es para que les abras los ojos. ¿Y te acuerdas de Jesús cuando en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, acerca de un hombre que nació ciego de nacimiento? ¿Sí? Y después al final de este capítulo, en los versículos 39 al 41, Jesús les va a hablar a los hombres, a los fariseos, que no creen que Jesús le haya abierto los ojos, y además lo están acusando porque lo hizo en un día de descanso. Y no pueden creer que le haya abierto los ojos. Y entonces al final, fíjense lo que les dice Jesús a estos fariseos. Verso 39 del capítulo 9. No, aquí lo busco. Fíjate, les dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Y algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Así que la verdadera ceguera no es la ceguera física, sino la ceguera espiritual. Aquellos que no podemos ver lo que es obvio, lo que está delante de nosotros. Y entonces Cristo viene para quitarnos esa venda de los ojos y mostrarnos la realidad. Es muy duro cuando Él le habla a la iglesia de la Odisea y les dice, es que ustedes son unos pobres, unos desventurados, unos ciegos. Les dice, así que échate colirio en los ojos para que puedas ver. Y ese colirio viene a ser la palabra de Dios. Viene a ser aquello que nos abre y nos permite ver. Y de eso vino también Jesús, a liberarnos. Dice, esa era mi función. Y lo último que dice ahí en Lucas, dice, y además ha llegado el tiempo del favor del Señor. En otras versiones dice el año favorable del Señor. ¿A qué se está refiriendo con ese año favorable? ¿Cuál era el año favorable del Señor? Bueno, muchos teólogos creen que ese año favorable del que se está refiriendo Isaías es aquello que en Levítico 25 nos dice de lo que era el año del jubileo. Dios había establecido para la tierra que se trabajara 6 años la tierra y se dejara descansar el 7º año. Y Dios había provisto que cuando cosecharan en el 6º año, y les iba a dar tal abundancia de cosecha que podían descansar la tierra el 7º año y aún comer en el 8º, porque apenas le iban a sembrar y les iba a alcanzar todo eso. Y tenían que hacerlo así, pero el año del jubileo era hacer 7 veces esto. 7 veces lo iban a hacer y entonces iba a venir el año 49. Y en el año 49, entonces se presentaba lo que se conoce como el año del jubileo. Y en ese tiempo, mucha gente, por la pobreza en la que vivía, tenía a veces que vender sus tierras, como empeñar sus tierras. Otros llegaban al grado de venderse como jornaleros o como esclavos. Y Dios había puesto una ley. En ese año del jubileo, todas las deudas se van a cancelar, todas. Tú vas a regresar su tierra a tu hermano y basado en que Dios dijo, la tierra es mía y toda su plenitud también.
O sea, no eran dueños ellos de la tierra, Dios es el dueño de todo. Y le dijo, y se la vas a regresar porque no quiero que haya pobres entre ustedes. Y si alguien se te vendió como esclavo, le darás libertad, que se vaya. No va a estar esclavizado a ti, no tiene por qué seguir trabajando para ti. Lo dejarás en libertad, lo dejarás ir. Eso es lo que está diciendo Jesús, dice, ha llegado el tiempo del favor del Señor o del año agradable del Señor. ¿Y quién más no es nuestro jubileo? ¿No es el Señor el que nos vino a dejar en libertad total? Estábamos esclavizados. Y Él vino a decir, hoy es el año del jubileo. Cuando aparece aquí, cuando dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, yo soy el que vine a la tierra y los voy a liberar. En Juan dijo él, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces Él con su ministerio, ¿sí?, está diciendo todo lo que iba a hacer, la misión que Él estaba cumpliendo. Y me asombra, dice, llegando a este punto, porque si ustedes van al libro de Isaías, en Isaías la profecía es mucho más larga. Pero Jesús a propósito se detiene aquí. Hasta aquí se detiene. Si vas a Isaías, enseguida lo que dice que viene el día de la ira del Señor. Pero Jesús no lo menciona. Porque Juan 3:17 dice Jesús, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. No era su función en este momento. Va a llegar el día cuando Jesús regrese, que entonces sí nos va a juzgar, que entonces se va a derramar toda su ira, pero no aquí. Aquí a propósito se detiene aquí Jesús. Hasta ahí cierra el libro, ¿sí? Y me imagino la expectativa de todos ahí en la sinagoga por cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y cierra el libro, dice, y los ojos de todos estaban fijos en él. Yo he dicho que muchas veces que me hubiera gustado estar en una de esas ocasiones para haber escuchado a Jesús. Esta es una de esas, ¿no? Entonces se cumplen muchas cosas en la vida de nuestro Señor como parte de su ministerio. Regresemos ahora, por favor, a Filipenses. Y fíjense, en Filipenses, en los versículos que leímos, después de que Pablo habla acerca de su seguridad y su esperanza de poder exaltar a Cristo en todo lo que Él hiciera, por vida o por muerte, el versículo 21 nos va a hablar o como que va a resumir, dice él, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. No sé si alcanzas a percibir la forma en que Pablo escribe aquí. Dice, para mí. O sea, no dice para ustedes. Digamos que está personalizando Pablo las cosas y le está diciendo a los filipenses, miren, yo no sé en función de ustedes cómo vivan, pero para mí, para lo que yo ya sé de Jesús, para lo que conozco de lo que ha hecho Él por mí, para mí, todo lo que viva es para Él. Todo, absolutamente. El vivir para mí tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con mis planes, con mis proyectos. Tiene que ver con el plan de Él, con el llamado que Él me hizo. Si voy a vivir exclusivamente para Él. Y el morir es igual. Si voy a morir, va a ser para que Él sea exaltado. O sea, no me voy a morir por cualquier otra cosa. No sé si tú te has preguntado, ¿cómo te gustaría morir? Fíjense, yo he escuchado expresiones como estas. No, hermano, a mí me gustaría morir acostadito en mi cama, que ahí me quedara dormidito y ahí me muero. ¿Eso exalta a Cristo? Algunos aquí veo Memo, dicen, yo a mí me gustaría morir en el púlpito, predicando. Bueno, ¿eso exaltaría a Cristo? Más bien sería la pregunta esa. Lo que hacemos, cada una de las cosas que hacemos, como las queremos hacer, ¿la idea es que exalte a Cristo? ¿Qué si Cristo quiere que mueras de otra forma o vivas de otra forma? La idea debería ser
eso va a exaltar a Cristo. Y mira, ¿cuál era la idea que tenía Pablo? Dice, pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Bueno, déjame ponerte un ejemplo, a ver si me puedo explicar. La forma en que tú y yo vivimos, o la forma en que tú y yo vamos a morir, porque pues, estamos aquí vivos, pero vamos a morir, ¿sí? Tiene que ser algo que exalte a Cristo. Y exaltar a Cristo, déjame expresarlo así, es como para mostrarles a los demás lo grande y maravilloso que es Él. No sé si, ahorita lo voy a tratar de explicar porque aquí Raúl me levantó la cara. ¿Cómo? Sí. Mira, todos y cada uno de nosotros, ¿sí?, tenemos una forma de hacer o de percibir a Dios que no le damos la dimensión que Él tiene. Déjame explicarte, mira. Déjame ver mi nota porque aquí lo escribí. La idea de Pablo al exaltar a Cristo es hacerlo más grande ante los ojos de los demás. Todos nosotros tenemos una idea o una imagen disminuida acerca de Jesús. No porque Jesús sea como nosotros lo percibimos, disminuidamente, sino porque es nuestra percepción de nosotros de Jesús. Ahí va el ejemplo. ¿Algún día has salido en la noche, bueno, a lo mejor fuera de la ciudad, y has visto una noche estrellada? No que hayas chocado y te hayas estrellado, no, sino que con estrellas en el cielo. Y alcanzas a percibir, hay unas que se ven más brillantes, no sé si las has visto. Algunos que conocen algo de eso dicen este es tal, o pueden decir los nombres de lo que es. Algunos dicen es el planeta tal. Pero tú no estás viendo la estrella del tamaño que es. O sea, la alcanzas a ver a la distancia. Pero si tienes un telescopio y un buen telescopio y te llevas el telescopio y pones el telescopio y empiezas a mirar la estrella cobra una dimensión diferente ante tus ojos, ya no es del tamaño que la ves a simple vista. El telescopio te ayuda a agrandar el tamaño de esa estrella. Y entonces cobra una dimensión diferente para ti, dices, caray, y aún se queda corto el telescopio porque no te la va a mostrar en toda su dimensión. Bueno, nosotros como hijos de Dios estamos proyectando a los demás de acuerdo a cómo vivimos la dimensión que tiene Jesús. Por ejemplo, ahorita si muchos están llenos de pavor, llenos de miedo, están proyectando a un Jesús como que no nos protege. Como que para ellos no sirve el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Dónde aplicamos eso? Entonces, de acuerdo a la vida que alguien esté manifestando, miren por qué. Pablo, acuérdense cómo está escribiendo esta epístola o desde dónde está escribiendo esta epístola. Desde la cárcel. Está en la cárcel, recluido en una prisión, pero su condición no le importaba. No le importaba si tenía que estar preso, encerrado en una celda, recibiendo azotes. Lo que le interesaba era exaltar a Cristo. Y desde ahí está animando a todos los hermanos de Filipo a que estén gozosos. No le preocupa, si vemos versos atrás, no le preocupa a Pablo cómo estén predicando otros a Cristo. Dice, algunos lo predican por envidia, otros por contienda. Dice, a mí no me interesa, de todos modos, Cristo está siendo predicado. ¿Sí? Ese no es problema para mí. ¿Sí? Nada de ese tipo de cosas le afectaba. Así que vamos a contribuir con nuestra forma de vivir a que los demás puedan percibir a Dios mucho más grande de lo que lo han conocido, no de lo que es. Un día predicando otra vez les decía yo, ¿de qué tamaño es tu Dios? No de qué tamaño es Dios,
sino tu Dios. Así como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ti, ¿de qué tamaño es tu Dios? Tú cómo percibes a Dios. Y Pablo lo que está haciendo con su forma de vida, bueno, nos está mostrando a Dios como es. Digamos, la Biblia se convierte en nuestro telescopio por excelencia. La Biblia nos va a decir cómo es Dios, cómo es Cristo. En ella vamos a encontrar realmente cómo es Él. En esos pasajes que leímos en Lucas, que se refiere a Isaías, y la misión de Jesús nos está diciendo lo que era Jesús, lo que vino a hacer. Y otra forma de que nosotros podemos conocer cómo es Jesús, bueno, es a través, digamos, de ejemplos humanos. Va a haber gente que te va a inspirar. No, yo no sé si Pablo te inspire. Y él mismo lo dice en algunas cartas, en otras cartas dice, imítenme. No por soberbio, dice, imítenme, así como yo imito a Cristo. Y claro que tenemos ese modelo también en seres humanos que han vivido a la altura del llamado que Dios les ha hecho. Y Pablo es uno de ellos, ¿no? Por eso, entonces él puede declarar, miren, a mí no me importa cómo viva, en qué condiciones, si tengo o no tengo, si poseo cosas o no, esas no son mis expectativas. Mis expectativas es exaltar a Cristo. Vivo, voy a hacer lo que tengo que hacer. Muerto, que mi muerte lo exalte a Él. No que me recuerden a mí, no que digan lo que Pablo hizo, lo que Pablo sufrió o cómo murió y que le levanten un monumento. Él quería que el monumento se lo levantaran a Cristo. Así que él estaba consciente de que estaba también sufriendo e iba a sufrir. Y ya sea por vida o por muerte, él lo va a hacer. Y miren, en ese proceso de llegar Pablo a su muerte, durante su vida sufrió mucho. Y tú y yo, durante nuestra vida también, vamos a sufrir. Y a lo mejor te preguntarás, ¿y por qué sufren los santos? ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Bueno, déjame darte algunas ideas o algo que escribieron algunos autores de por qué sufren los hijos de Dios. C.S. Lewis le hicieron esa pregunta, ¿por qué sufren los justos? Y su respuesta de él fue, ¿y por qué no? Dice, solo ellos lo pueden soportar. Le preguntaron a Oswald Chambers también lo mismo y él contestó, el sufrimiento es la herencia del malo, del que se arrepiente y del Hijo de Dios. Cada uno termina en su cruz. El ladrón malo fue crucificado, el ladrón arrepentido fue crucificado y el Hijo de Dios fue crucificado. Y por medio de estas señales conocemos la amplia distribución del sufrimiento. Agustín de Hipona también dijo, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Así que tú y yo vamos a enfrentar también el sufrimiento, las tribulaciones. Y entonces cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces hacemos de eso que Cristo ha hecho y de lo que Él es nuestra motivación de vida. Cuando entendemos lo que Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor hizo, créeme que en ese momento nuestra vida cambia radicalmente. No podemos ser los mismos, hermano. Si de verdad entendemos a cabalidad lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, vamos a ser transformados. No podemos seguir con nuestra misma vida. Seríamos incongruentes de seguir viviendo igual si ya entendimos lo que Cristo hizo por nosotros. Si Él lo dio todo por nosotros, ¿no tendríamos que darlo también todo por Él? Todo, absolutamente todo. Es digno y merecedor de todo lo que sea nuestra vida. Fíjate, Pablo está diciendo en este versículo 21 lo que nos va a ayudar a entender cómo vivir esa vida para Dios que ha dado todo para nosotros. La gratitud por lo que Cristo ha hecho va a motivar nuestra manera de vivir. Al principio de la epístola, ¿sabes cómo se define Pablo a sí mismo al escribirle a los filipenses? Dice, yo Pablo, siervo de Cristo. En otras cartas lo pone, yo Pablo, esclavo. Y esa palabra que usa en esta carta que dice siervos, es la palabra
griega que es doulos. Y la palabra doulos, que significa siervo o esclavo, está describiendo el estatus de un esclavo o la actividad propia de un esclavo. Un esclavo no tiene voluntad propia, vive para su amo y su único deseo es servirlo. Un esclavo le pertenece a su amo, no tiene derechos ni puede hacer reclamaciones. Sin embargo, ni el hombre más rico posee los privilegios de un esclavo de Cristo. ¿Te consideras tú un siervo de Dios, un esclavo de Dios? Bueno, pues todos tus derechos se acabaron, todos tus privilegios se acabaron. Todo lo que diga tu amo es lo que tienes que hacer. Todo lo que él designe no tienes derecho a reclamarle. ¿No dice eso mismo Pablo cuando escribe a los romanos? Le dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres? ¿Le vas a reclamar a Dios algo? ¿Te dio una enfermedad y le vas a reclamar? ¿Alguien le dio el COVID y le va a reclamar a Dios? ¿Será eso para que en tu vida exaltes a Cristo? ¿En esa enfermedad? ¿En ese virus que te atacó? ¿O te vas a quejar, te vas a lamentar, le vas a reclamar a Dios? Mira. Y como es, déjame ponerte un ejemplo para entender lo que es un esclavo, pero un esclavo de Cristo. En aquel entonces, cuando había la esclavitud, ¿sí?, llegaba un momento, tú lo puedes ver en el libro de Oseas. Oseas va y rescata a su esposa Gomer del mercado de los esclavos. Bueno, había así, digamos, un mercado de esclavos donde se ofertaban a los esclavos y la gente podía ir a comprar un esclavo según la condición del esclavo, como fuera el esclavo. Si era un esclavo joven, fuerte, pues su precio aumentaba. Si era un esclavo, yo creo, viejo, ya no tan fuerte, pues disminuía su costo, ¿no? Entonces dicen que una vez un hombre fue al mercado de los esclavos y empezaron a ofertar esclavos y él no había ofrecido por ninguno, hasta que se presentó un esclavo grandote negro. Y entonces empezó la oferta, así como las subastas, ¿no? 20 piezas de plata por este esclavo. Y empezaron a decir: yo las doy. Y de repente aquel llegó, ese hombre, y dijo: 1000 piezas de plata, una cifra que nadie podía igualar. Pues nadie le igualó y pues vendido a tal señor por tantas piezas. Tomó a su esclavo, se encaminó hacia su casa con su esclavo, pero el esclavo era muy rebelde. Si te identificas tú con esa rebeldía, pues ya, pura coincidencia. Entonces el esclavo iba ya con su amo y le iba refunfuñando, le decía: estás loco, te vas a arrepentir por lo que pagaste por mí, yo no valgo esa suma, además te voy a hacer la vida difícil, vas a ver, yo no obedezco, soy un rebelde aunque me azotes. Iba ahí diciendo, y el esclavo, al amo no le decía nada al esclavo, y todo el camino fue así, ¿sí?, sin callarse el esclavo. Cuando llegaron a la propiedad del amo, sacó la llave, le quitó las cadenas al esclavo y le dijo: vete, te puedes ir, eres libre. Aquel se sorprendió y dice: ¿cómo? No entiendo. ¿Se pagaste toda esa suma de dinero para dejarme libre? Dice: sí, vete. Yo lo que quería era liberarte, vete. Haz de tu vida lo que quieras, vete a donde quieras, ya no tienes que rendirme cuentas a mí, vete. Fue tan conmovido este esclavo, que ya era libre, y que vio la bondad de este amo, y que le dijo: me quiero quedar contigo, aunque sea, hazme un trabajador o hazme esclavo de ti, me quiero quedar a vivir contigo. Mira, nuestro Señor no nos está obligando a nada, vino y nos libertó de todo, y nos da libertad de hacer lo que querramos. No nos va a quitar su amor si no lo seguimos, pero Él espera que en obediencia, ¿sí?, y en una forma de responder al amor que Él tuvo, porque no pagó 1000 piezas de plata, pagó con su propia vida, con su sangre. Hasta la última gota de su sangre derramó, dice el apóstol Pedro, no fue pagado con cosas preciosas o perecederas como el oro, la plata o piedras preciosas, no, dicen, sino como con su preciosa sangre. Así lo pagó Jesús.
¿No merece todo? ¿No merece que ahora digamos, Señor, aquí estoy, como decía Pablo, soy tu siervo, soy tu esclavo? Ya no tengo yo derechos para mi vida, no puedo decidir por mí, no puedo hacer mis planes. Dime qué es lo que tengo que hacer. Desde el momento en que Pablo se convirtió, me encanta la pregunta que hace Pablo cuando le es revelado Jesús en el camino a Damasco y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no le importan sus planes, dice: ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú me digas, Señor. No le contesta en el momento, Señor. El Señor al ratito le manda a Ananías y nada más le manda a decir con Ananías: dile a Pablo que es un instrumento escogido él para mí y que yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Pablo nunca se rajó. Él dijo: ese es el precio, lo pago. Y gustoso, con gozo, alegre, porque si eso exalta a mi Señor, eso voy a hacer. Así que, hermanos, entonces es la forma en que nosotros vamos a comprender todo lo que Jesús hizo, lo que nos va a hacer vivir agradecidos al punto de darlo todo por Él. Y al final, fíjense, está diciendo Pablo, verso 22, con estos terminamos. Pero si vivo, dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Pablo estaba en un conflicto. Él no tenía duda que partir, morirse y estar con Cristo era lo mejor. Y espero que tú tampoco tengas duda. Morirnos, ¿sí?, y estar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar, hermanos. La Biblia nos promete eso, llegar a verlo cara a cara, donde ya no va a haber nada, donde a lo mejor el Señor nos va a premiar si hicimos algo bueno aquí y nosotros nos vamos a quitar nuestras coronas y las vamos a echar a sus pies y decirle: tú eres el que mereces toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria, Señor. No es a nosotros, es a tu nombre al que hay que dar gloria. Y entonces entramos a su presencia y podemos estar con Él. Eso es lo mejor que nos puede suceder. Pero muchos en esta tierra no quieren, quieren eso, pero sin morirse, ¿no? Y nada más te desilusiono, eso no puede ser posible. Te tienes que morir para estar allá, ¿sí? Entonces Pablo lo entendía perfectamente, ¿sí? Lo mejor no está aquí en esta tierra, lo mejor está allá. Pero si hay algo que me detiene aquí, es el amor a ustedes. La causa son ustedes, mis hermanos, o la gente que no ha conocido del Señor, que puede pasar una eternidad sin el Señor. Y en eso yo tengo un conflicto. No sé cuál sea tu conflicto. A lo mejor tu conflicto está a ver cómo pago la deuda que saqué de mi casa, de mi carro, ¿sí? No, el conflicto de Pablo era: ¿qué hago? ¿Qué prefiero? ¿Me quedo aquí por causa de mis hermanos, ¿sí?, para que ellos conozcan de Jesús? ¿O me voy con el Señor? ¿Qué es mejor? Pero creo que el Señor le había dado la respuesta a Pablo, por lo que escribe después. Fíjate lo que escribe después. Dice: una vez que dice, estoy dividido entre estos dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga así viviendo. Y después dice: al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguir con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. O sea, da por hecho Pablo que el Señor lo va a dejar todavía. No es momento de partir, no es como cuando escribe su segunda carta a Timoteo, que le dice: mira, ya estoy listo para partir. Ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Dice: por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. No está en esa condición. Aquí no está seguro de que va a partir, más bien está seguro de que el Señor le dice: todavía no es tu tiempo, Pablo, quédate ahí. Y está convencido que ahora va a tener que estar ayudando a los hermanos. O sea que Pablo
Vamos, para concluir, dice, él estaba dispuesto a darlo todo por amor a Cristo y por amor a los demás. Fíjate lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 15, en la primera parte. ¿Cuál era el anhelo de Pablo, su disposición, su deseo, ¿sí?, para con los hermanos? No estaba pensando en él, ¿sí?, estaba pensando en los hermanos. Dice el apóstol Pablo, dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. O sea, no estaba hablando solo de lo que él poseía materialmente, estaba hablando de su propia vida. Dice, me voy a desgastar por ustedes. Si tengo que hacer grandes recorridos, si tengo que caminar largas distancias, en sus viajes apostólicos que hizo, siempre decía, vamos a visitar a los hermanos, vamos otra vez a verlos, ¿sí?, vamos a animarlos, ¿sí? Se podía desplazar grandes distancias, estaba desgastando su vida. Y en aquel entonces, mira, no había los medios de transportes que tenemos en la actualidad. Y un día le decía a los hermanos de Acueducto, miren, qué fácil es venir, porque hay unos me decían, hermano, ¿usted viene desde tan lejos? Digo, ¿cuál lejos? Vengo en carro, vengo con mi estéreo, traigo aire acondicionado. ¿Cuál sacrificio, hermanos? No estamos haciendo nada. En realidad, ¿qué desgaste estamos teniendo? Y Pablo decía, yo me voy a desgastar por ustedes y con gusto, dice, no era algo que le hacía sufrir, dice, con gusto voy a gastar todo lo que tenga. Así que entonces Pablo estaba dispuesto a darlo todo por amor a Cristo y por amor a los demás. ¿Cuál fue la encomienda, por ejemplo, que le dio, o el requisito más bien que le pidió Jesús a Pedro una vez que lo restauraría al final del Evangelio de Juan en el capítulo 21? Le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? ¿Sí? Entonces, una forma de pastorear a las ovejas de Jesús, una forma de demostrarle nuestro amor es atender a lo que Él nos pide. Ahora, gastar nuestras vidas por su iglesia, por la iglesia que Él nos dejó, por la iglesia que Él constituyó y que nos dejó a algunos el privilegio de ser pastores. Terminamos. Jesús es merecedor de todo, nuestras vidas, de nuestros bienes, de lo que somos, porque Él lo dio todo por mí. También nosotros deberíamos de darlo todo por Él. Muchos hombres han sabido dar su vida por otras causas. Hay gente que da su vida de acuerdo a su profesión. Hoy muchos médicos están dando su vida en los hospitales, pero porque tienen una vocación. Un bombero, cuando llega un incendio, no importa la forma en que esté el incendio, se mete a rescatar una vida y puede en ello perder la vida. No dice, ay, voy a esperar a que el fuego amaine un poquito, que baje, o que no, en este no me meto porque está muy fuerte. ¿Sí? Un salvavidas se avienta a salvar a alguien. A mí me encantaba cuando iba a la escuela, en la primaria sobre todo, me impresionaba la historia de los niños héroes, aunque dicen que es falsa, ¿no?, que fue inventada, pero ese no es el punto. Pero me impresionaba, yo me extasiaba con esa historia. Niños cadetes de 16, 17 años, y uno de ellos agarró la bandera de México y se aventó, y me gustaba ir allá a Chapultepec y veía el castillo, decía, y veía las rocas, y aquí se estrelló y empezó a rodar y empezó a sangrar y dio su vida por su patria. Y decimos, oh, qué maravillosa forma de morir, ¿no? Tú ves las películas de Hollywood, sobre todo las de Estados Unidos, y hablan de los hombres que dan su vida por su patria, no son muy patriotas allá, y ahí está la película del 4 de julio, y dan su vida para que otros se salven, y así muchas películas, ¿sí? Y mira, hermano, ¿no crees que Cristo merece mucho más? Él dio todo. ¿Sí? No nos dio una patria terrenal, nos dio una patria celestial.
¿No crees que Él merecería mucho más que si nosotros nos volvemos muy patriotas? Si nos mandan a la guerra, pues vamos a defender nuestro país y quizás perdamos la vida allá. Pero más vale perderla por Cristo, gastarla por Él, ¿sí? Así que termino con esto. ¿Debo darle todo a Cristo? ¿Tiene sentido decir que Cristo lo merece todo? Si no es Él el que merece todo, ¿quién lo merecería? Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, porque en tu amor que no podemos medir y en ese plan que concibieron antes de la fundación del mundo en la Trinidad, decidiste enviar a tu Hijo. Y gracias, Jesús, porque tú de iniciativa propia decidiste dejar tu gloria y venir a rescatar a todos los pobres, a anunciarnos la buena noticia, a rescatarnos, Señor, de el cautiverio en el que estábamos, a quitar la venda de nuestros ojos y abrirnos los ojos para poder ver la condición triste y miserable en que estábamos. Pero nos diste una nueva esperanza, quitaste la opresión de nuestras vidas, Señor, y trajiste un año de jubileo para nosotros. Hoy podemos gozar de esa libertad que tú nos has dado, Señor, y queremos ser imitadores, no solo del apóstol Pablo, queremos ser imitadores de ti. Queremos que al igual que el apóstol, Señor, nuestro corazón arda en fuego y en una pasión por ti, que no nos detengamos a dar todo lo que tú mereces para ti. Nuestras vidas, nuestros bienes, todo lo que somos, Señor, tómalo y hazlo tuyo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.